Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Auxiliares administrativos de la Junta de Andalucía. Volumen 1. Tema 11. La función pública en la administración de la Junta de Andalucía. Adquisición y pérdida de la relación de servicio en la Administración General de la Junta de Andalucía. La carrera profesional y la promoción interna. La provisión de puestos de trabajo. Situaciones administrativas. Derechos y deberes de los empleados públicos. Régimen disciplinario. 1. La función pública en la administración de la Junta de Andalucía. La función pública puede definirse como el conjunto de personas físicas que prestan a las administraciones públicas los servicios, profesiones y retribuidos que éstas necesitan para el cumplimiento de sus fines constitucionalmente instituidos. En un sentido amplio, tanto los profesionales vinculados jurídicamente con la administración por el derecho administrativo como los vinculados por el derecho laboral integran la función pública. Pero en un sentido estricto, solo los funcionarios de carrera integran la función pública. Ambos funcionarios y laborales son empleados públicos, si bien se les aplican regímenes jurídicos diferentes. Hay pues dos conceptos de función pública, uno amplio, que incluye a funcionarios y a laborales, y otro estricto, que solo incluye a los funcionarios. Además, debemos tener presente que no solo los funcionarios de carrera protagonizan con la administración pública una relación de servicios de carácter profesional sujeta al derecho administrativo, ya que también prestan servicios profesionales a la administración en virtud de una relación de derecho administrativo, los funcionarios interinos y el personal eventual. 1,1. Normativa constitucional. 1.1,1 Introducción. El derecho de la función pública ha sido positivado en la Constitución de 1978 de modo explícito e implícito. De modo explícito se regula en los artículos 103,3 y 149.1,18. Según el artículo 103,3, la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Según el artículo 149,1 18, el Estado tiene competencia exclusiva sobre las bases del régimen estatutario de los funcionarios. Otra referencia expresa se contiene en el artículo 28,1c, en relación con el derecho de sindicación de los funcionarios. Los principales rasgos del sistema de función pública previsto en la Constitución son los siguientes. La reserva de ley del Estatuto de los Funcionarios. La constitucionalización del sistema de carrera. La sindicalización funcionarial peculiar respecto de las demás. La competencia exclusiva del Estado para legislar las bases. El Tribunal Constitucional acepta la aplicación al estatuto funcionarial de algunos otros artículos de la Constitución, aunque expresamente no se refieran a los funcionarios. Así, por ejemplo, el artículo 14, que proclama el principio de igualdad y no discriminación, y que para el acceso a cargo público se concreta en el artículo 23,2. La regulación constitucional de la función pública tiene tres conceptos fundamentales. Régimen estatutario de los funcionarios. Reserva de ley sobre el régimen estatutario de los funcionarios y bases del régimen estatutario de los funcionarios. 1.1,2. Régimen estatutario de los funcionarios. La Constitución considera la relación funcionarial como una relación de servicios sometida a diversas y no pocas peculiaridades en virtud de los intereses a los que sirve. Los funcionarios están sometidos a un estatuto especial. De acuerdo con la teoría estatutaria,
La situación jurídica del funcionario se define como una situación objetiva definida por las leyes y los reglamentos, que conlleva los siguientes elementos esenciales. El acceso a la función pública mediante un acto administrativo unilateral de nombramiento y no mediante contrato. La relación jurídica del funcionario se regula con carácter impersonal por normas generales y no por contratos individuales y convenios colectivos. El funcionario no tiene ningún derecho adquirido al mantenimiento de una determinada regulación de sus condiciones de trabajo o a impedir su modificación. No solo la Constitución, también la sentencia del Tribunal Constitucional 99/1987 ha venido a señalar el ámbito material, el contenido del Estatuto de la Función Pública. El Estatuto debe regular las garantías de acceso de los ciudadanos a los empleos públicos en condiciones de igualdad, establecido en el artículo 23 CE, y aplicable con carácter general para el acceso a todo cargo o función pública, y de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. También forma parte del estatuto funcionarial la pérdida de la condición de empleado público y la carrera administrativa, particularmente la promoción interna y la provisión de puestos de trabajo. Igualmente se deben regular las peculiaridades del ejercicio de los derechos sindicales de los funcionarios, de acuerdo con los artículos 103,3 y 28,2 c. Con el fin de garantizar la imparcialidad de los empleados públicos y la objetividad de la Administración en su actividad, se debe incluir en el Estatuto de la Función Pública el sistema de incompatibilidades de los funcionarios, el régimen disciplinario de los funcionarios, el régimen de responsabilidad de los funcionarios, las garantías de inamovilidad del puesto de trabajo, que tienen que ser relativas y permitir la movilidad en circunstancias razonables. Otros aspectos del Estatuto son los derechos y deberes de los funcionarios, que comprende el sistema retributivo, la negociación colectiva y el sistema de representación del personal y de participación en las condiciones de trabajo y las situaciones administrativas. Dentro del régimen estatutario hay que distinguir el régimen general y los regímenes especiales, en función de la naturaleza de la actividad realizada. El régimen general se aplica a los funcionarios de la Administración Civil del Estado y sus organismos públicos, a los funcionarios civiles al servicio de la Administración Militar y sus organismos dependientes, y a los funcionarios de la Seguridad Social. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se aplica a los funcionarios de la Administración General de la Junta y sus entidades de derecho público vinculadas o dependientes. Los regímenes especiales pertenecen a una gran diversidad de grupos como militares, jueces, policías, guardias civiles, personal docente, sanitario, investigador o personal destinado en el extranjero. 1.1,3. Reserva de ley en materia de función pública. El artículo 103 CE establece una reserva de ley sobre el Estatuto de la Función Pública. Las materias anteriormente vistas deben ser reguladas, pues, por ley o por norma con rango de ley. La reserva de ley no impide la colaboración del reglamento con la ley reguladora de la materia reservada, reglamento a la que la ley puede remitir la normativa de detalle, complementaria o necesaria para la aplicación de sus mandatos. Ahora bien, no caben remisiones en blanco al reglamento, dejando a éste la regulación de la totalidad de una materia. La ley ha de contener una determinación material suficiente de los ámbitos incluidos en el Estatuto. Asimismo, hay que tener presente que la regulación de las peculiaridades del ejercicio del derecho de sindicación y el ejercicio del derecho de huelga está sometida a reserva de ley orgánica. 1.1,4. Bases del régimen estatutario de los funcionarios. La reserva de ley a que está sometido el Estatuto de los Funcionarios se refiere a ley estatal o a ley autonómica, dada la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas existente en esta materia. El artículo 149, 1,18 atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases del régimen estatutario de los funcionarios. La regulación de lo básico debe hacerse preferentemente por ley, con más intensidad aún tratándose de una materia reservada a la ley, salvo excepción justificada,
en virtud de la cual también se puede dotar de carácter básico a una norma reglamentaria. 1,2. Regulación básica estatal. Como hemos dicho, el artículo 149 1,18c le atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases del régimen estatutario de los funcionarios. A través de esas bases se trata de asegurar una sustancial igualdad de las condiciones de empleo de los funcionarios. Las bases comprenden los aspectos esenciales de las materias incluidas en el Estatuto Funcionarial, estableciendo un común denominador normativo a partir del cual las comunidades autónomas puedan regular su legislación propia y diferenciada. En el ejercicio del título competencial contenido en el artículo 149 1,18c, el Estado ha aprobado el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, EBEP. Según su artículo primero, el EBEP tiene por objeto establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación y determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las administraciones públicas. El Estatuto, puesto que es una norma básica, establece el mínimo común normativo aplicable al personal al servicio de las administraciones públicas, es directamente aplicable a todas ellas, y que no agota toda la materia de función pública, sino que se limita a establecer las bases, los principios generales de la materia. Debe ser, por tanto, desarrollado, para las distintas administraciones públicas, por las leyes de función pública que aprueben las Cortes Generales para la Administración del Estado, y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas para las administraciones autonómicas y para las entidades locales de su respectivo territorio. Tal es el destino final de la legislación de la función pública en el derecho español. Bases estatales contenidas fundamentalmente en el EBEP y desarrollo legislativo de dichas bases, tanto estatal como autonómico, para las distintas administraciones públicas. La situación de partida, tras la publicación oficial y entrada en vigor del EBEP, puede definirse en estos términos. En primer lugar, la existencia del propio EBEP, que contiene en gran medida la legislación básica en materia de función pública. En segundo lugar, la existencia futura, no actual en la mayoría de las administraciones públicas, de la legislación estatal no básica y de la legislación autonómica de desarrollo de las bases del Estatuto. En tercer lugar, la normativa de función pública anterior al EBEP, tanto básica como no básica, y en este caso tanto estatal como autonómica. El régimen transitorio que regula el EBEP prevé que, hasta que entren en vigor las leyes de función pública de desarrollo el mismo, coincida la aplicación del propio estatuto y de la normativa anterior al mismo. Dicho régimen transitorio se contiene en la disposición final cuarta y en la disposición derogatoria única, y de ambas disposiciones resulta lo siguiente. El estatuto entró en vigor el día 13 de mayo, domingo al mes de su publicación en el BOE. Sin embargo, a efectos de su aplicación hay que diferenciar dos partes, unos artículos que son de aplicación inmediata, a partir del 13 de mayo de 2007, y otros que son de aplicación diferida, hasta la entrada en vigor de la legislación de desarrollo. 1. Artículos de aplicación inmediata, que entraron en vigor ese mismo día y desde ese día son plenamente aplicables. Son todos aquellos artículos que no son declarados de aplicación diferida por la disposición final cuarta. Apartado 2. Concretamente los artículos relativos a las siguientes materias. Clases de personal al servicio de las administraciones públicas. Personal directivo. Derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional. Derecho de reunión. Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones. Deberes de los empleados públicos. Código de conducta. Acceso al empleo público y adquisición de la relación de servicio. Pérdida de la relación de servicio. Planificación de recursos humanos. Estructuración del empleo público. Situaciones administrativas. Régimen disciplinario. Cooperación entre las administraciones públicas.
2 artículos de aplicación diferida, que también entraron en vigor ese mismo día, pero cuya aplicación queda diferida hasta la entrada en vigor de las leyes de función pública que para cada administración se apruebe en desarrollo del Estatuto. Son los artículos relativos a las siguientes materias: derecho a la carrera profesional y a la promoción interna, la evaluación del desempeño, capítulo 2 del título 3. Derechos retributivos, capítulo 3 del título 3, salvo el reconocimiento de trienios al personal interino, artículo 25,2. Provisión de puestos de trabajo y movilidad, capítulo 3 del título V. La disposición derogatoria única del Estatuto contiene dos fórmulas de derogación, una genérica y otra específica para determinadas normas. 3. Se derogan con carácter general todas las normas que se opongan a lo dispuesto en el Estatuto. Disposición derogatoria única, letra G. 4. Se derogan expresa y específicamente determinadas normas. Resto de la disposición derogatoria única. En concreto, los artículos básicos de dos normas generales de función pública, la Ley 30/1984 de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública, y el Decreto 315/1964 de 7 de febrero, de aprobación de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado. La Ley 17/1993 sobre incorporación a la función pública española de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, Ley Básica, en su integridad. La Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las administraciones públicas, con las normas particulares de derogación que expresa el Estatuto. Los artículos de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las bases de régimen local, y el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, relativos a las funciones y a la selección, formación y provisión de los funcionarios con habilitación de carácter nacional. Estas normas de derogación deben combinarse con la disposición final cuarta, apartado 3, según la cual se mantendrán en vigor las normas vigentes de función pública, en tanto no se opongan a lo establecido en el Estatuto, y hasta tanto se dicten las leyes de función pública y su desarrollo reglamentario. El alcance de la derogación hasta la entrada en vigor de la legislación de desarrollo varía en función de la parte del Estatuto que estemos considerando, la de aplicación directa o la de aplicación diferida. Tratándose de materias reguladas en artículos del Estatuto que son de aplicación inmediata, la normativa anterior, tanto básica como no básica, se continuará aplicando en lo que no se oponga al Estatuto, y hasta tanto se dicten las leyes de función pública que vengan a desarrollarlo. La aprobación de las leyes de función pública determinará no solo su aplicación, sino también la no aplicación de la normativa anterior, tanto básica como no básica en estas materias, a la que sustituirá. Luego esta normativa anterior se irá derogando gradualmente. Derogación inmediata. En primer lugar, la derogación produce plenos efectos desde la entrada en vigor del EBEP respecto de la normativa anterior que se opone al EBEP en los artículos de aplicación inmediata. Derogación gradual. A medida que se vaya aprobando la legislación de desarrollo, irá derogándose la normativa anterior, la que no se opone al EBEP, porque la que sí se opone ya está derogada, para cada administración pública. Tratándose de materias reguladas en artículos del Estatuto que son de aplicación diferida, la normativa anterior, tanto básica como no básica, se continuará aplicando íntegramente, aun cuando se oponga a lo dispuesto en el EBEP, y hasta tanto se dicten las leyes de función pública que vengan a desarrollarlo. La aprobación de las leyes de función pública determinará no solo su aplicación y la de los artículos del Estatuto que desarrollan, sino también la no aplicación de la normativa anterior en estas materias, a la que sustituirá. Junto a la Ley 7/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, EBEP,
sustituida por el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, EBEP, debemos incluir en la normativa estatal básica la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, reguladora de la única materia de función pública que no es objeto de regulación en el EBEP. Por último, debemos hacer mención dentro de la normativa estatal básica del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Esta norma estatal, de contenido muy amplio, si bien en el ámbito de la función pública en buena medida aprobó reglas de ámbito temporal limitado, contiene importantes disposiciones de carácter básico y de vigencia indefinida, en materias de indudable importancia como la percepción de pensiones compensatorias por los funcionarios que ostentan cargos públicos, régimen de jornada, horario y permisos y derechos sindicales de los funcionarios. Otras normativas reguladoras del empleado público las encontramos en la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, en la Ley 17/2022 de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y, por supuesto, en la Ley 31/2022 de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. 1,3. Legislación de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Como hemos dicho, el artículo 149(1,18c le atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases del régimen estatutario de los funcionarios. A través de esas bases se trata de asegurar una sustancial igualdad de las condiciones de empleo de los funcionarios. Las bases comprenden los aspectos esenciales de las materias incluidas en el Estatuto Funcionarial, estableciendo un común denominador normativo a partir del cual las comunidades autónomas puedan regular su legislación propia y diferenciada. En este marco constitucional, el título competencial en que se fundamenta la legislación autonómica en materia de función pública se contiene en el artículo 47,2 primera de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Según dicho artículo, son competencias compartidas de la comunidad autónoma. En otras, el régimen estatutario de su personal funcionario y estatutario, así como de su personal laboral, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 76 del propio Estatuto. A su vez, el artículo 76 citado establece que en materia de función pública corresponde a la comunidad autónoma el desarrollo legislativo y la ejecución en los términos del artículo 149,1 decimoctava de la Constitución. Asimismo, le corresponde en dicha materia, respetando el principio de autonomía local. La competencia exclusiva sobre la planificación, organización general, la formación y la acción social de su función pública en todos los sectores materiales de prestación de los servicios públicos de la comunidad autónoma. La competencia compartida sobre el régimen estatutario del personal al servicio de las administraciones andaluzas. La competencia exclusiva, en materia de personal laboral, sobre la adaptación a las necesidades derivadas de la organización administrativa y sobre la formación de este personal. En el ejercicio del título competencial contenido en el artículo 149(1,18c, el Estado ha aprobado la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, EBEP, luego sustituida por el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, EBEP. Según su artículo primero, el EBEP tiene por objeto establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación y determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las administraciones públicas. El EBEP, puesto que es una norma básica,
establece el mínimo común normativo aplicable al personal al servicio de las administraciones públicas, es directamente aplicable a todas ellas, y que no agota toda la materia de función pública, sino que se limita a establecer las bases, los principios generales de la materia. Debe ser, por tanto, desarrollado, para las distintas administraciones públicas, por las leyes de función pública que aprueben las Cortes Generales para la Administración del Estado, y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas para las administraciones autonómicas y para las entidades locales de su respectivo territorio. Hasta tanto se apruebe la legislación autonómica de desarrollo del EBEP, la regulación de la comunidad autónoma en materia de función pública está constituida, fundamentalmente, por las normas siguientes. La Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de ordenación de la función pública de la Junta de Andalucía. La Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de hacienda pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, cuyo capítulo 3 contiene medidas en materia de personal en el sector público andaluz. El Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía. El Decreto 299/2002, de 10 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público de la Administración de la Junta de Andalucía de los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea. El Decreto 524/2008, de 16 de diciembre, por el que se regulan las competencias y el procedimiento en materia de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía y del sector público andaluz. El Decreto 349/1996, de 16 de julio, por el que se regulan las diversas formas de prestación del tiempo de trabajo del personal funcionario en la Administración de la Junta de Andalucía. La Orden de 29 de julio de 1996, sobre jornadas y horarios en la Administración General de la Junta de Andalucía. El Decreto 9/1986, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Regulador del Registro General de Personal. El Decreto 390/86, de 10 de diciembre, por el que se regula la elaboración de la relación de puestos de trabajo. La Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de ordenación de la función pública de la Junta de Andalucía, pertenece a la categoría de las denominadas leyes institucionales, en el sentido de que cumple una función vertebradora y configuradora de los medios básicos para el ejercicio del poder político. Concretamente, la Ley 6/1985 ha sido el instrumento normativo de partida desde el que se ha configurado, con sus características propias, la estructura de los medios personales al servicio de la Junta de Andalucía. La Ley 6/1985, como su mismo título indica, es una ley de la función pública y no solamente de una categoría de ellos, es decir, de los funcionarios. Los eventuales y los laborales encuentran acogida también en su articulado. A la Junta de Andalucía se puede servir por medio de una relación de derecho laboral, salvo el caso límite de las actividades administrativas que impliquen ejercicio de autoridad, que han de ser reservadas a los funcionarios. Es el Consejo de Gobierno quien ha de decidir en cada caso, utilizando al efecto el mecanismo de la relación de puestos de trabajo, en qué supuestos va a entrar en juego el derecho administrativo o el derecho laboral. El sistema de función pública regulado en la Ley 6/1985 se estructura en torno a dos ejes complementarios: la relación de puestos de trabajo y los cuerpos de funcionarios. La relación de puestos de trabajo se configura no como un mero documento formal, sino como la expresión de las necesidades reales, presentes y futuras, de la Junta de Andalucía, o sea, el repertorio de los medios personales que se consideran adecuados para la realización de las tareas que la Junta asume. Concebida así la relación, como un punto de partida dinámico y no como una consagración de lo existente,
A partir de ella se estructura la función pública y se determina los derechos y obligaciones del personal, cualquiera que sea la naturaleza de las categorías en que se encuentra jurídicamente dividida: funcionarios, laborales y eventuales. El segundo eje de carácter complementario de la ley está constituido por los cuerpos de funcionarios. La Junta de Andalucía integra a sus funcionarios en los cuerpos propios de la comunidad que se especifican en la ley. La ley se preocupa de precisar el papel que tales cuerpos van a cumplir dentro de la función pública de Andalucía, de tal forma que complementen y no sustituyan, lo que constituye la médula del sistema, la relación de puestos de trabajo. La ley consta de 50 artículos que se estructuran en 6 capítulos. Tiene además 7 disposiciones adicionales, 8 disposiciones transitorias y 2 disposiciones finales. El capítulo primero, denominado Disposiciones Generales, regula el fundamento constitucional y estatutario de la ley, define la función pública y las categorías de personal que la integran y enumera los principios fundamentales de ordenación y gestión. El capítulo 2, denominado Atribuciones Orgánicas, atribuye las competencias que en materia de función pública ostentan el Consejo de Gobierno, las consejerías y, específicamente, las consejerías competentes en materia de Hacienda y de Administración Pública. El capítulo 3, denominado Estructura de la Función Pública de la Junta de Andalucía, regula la relación de puestos de trabajo, las plantillas presupuestarias y el registro de personal. El capítulo 4, denominado Personal, regula las categorías de personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía. Este capítulo se divide en 5 secciones. La sección primera del capítulo 4, denominada Funcionarios, regula los cuerpos de funcionarios y el régimen de los funcionarios procedentes de otras administraciones. La sección segunda del capítulo 4, denominada Carrera Administrativa de los Funcionarios, regula el grado personal y los procedimientos de provisión de puestos de trabajo. La sección tercera del capítulo 4, denominada Eventuales, regula los aspectos fundamentales de su régimen jurídico. La sección cuarta del capítulo 4, denominada Interinos y situaciones de interinidad, regula los aspectos fundamentales del régimen jurídico del personal interino, así como los procedimientos de provisión de funcionarios con carácter provisional. La sección cuarta del capítulo 4, denominada Laborales, define su régimen jurídico. El capítulo 5 de la ley, denominado Selección de personal, se divide en 2 secciones. La sección primera, denominada Oferta de empleo público y pruebas selectivas, regula este instrumento de gestión de la función pública y los sistemas de selecciones de personal funcionario y laboral fijo. La sección segunda del capítulo 5, denominada Pruebas selectivas y provisión de puestos de trabajo, regula la asignación inicial de puestos de trabajo en la Administración de la Junta de Andalucía y la adquisición de la condición de funcionarios. El capítulo 6 de la ley, denominado Retribuciones, regula el régimen retributivo de los funcionarios, de los eventuales, de los interinos y del personal laboral, detallando en el artículo 50 las reglas de devengo de los derechos retributivos del personal. 2. Adquisición y pérdida de la relación de servicio en la Administración General de la Junta de Andalucía. 2,1. Adquisición de la relación de servicio. La selección de personal funcionario es una cuestión que se sitúa dentro de una materia más amplia, que es la adquisición de la condición de funcionario o, en términos más generales, el acceso al empleo público. Los funcionarios cesados en puestos de libre designación y a los removidos de los obtenidos por concurso, o cuyo puesto de trabajo haya sido suprimido, se les atribuirá el desempeño provisional de un puesto de trabajo. El acceso al empleo público está presidido por los artículos 103,3, 14 y 23,2 de la Constitución. El artículo 103,3 CE establece que la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos y, dentro de este, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. El artículo 14 CE establece el principio general de igualdad y no discriminación ante la ley,
y el artículo 23,2 reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. El acceso a la relación de servicio en la administración de la Junta de Andalucía se regula en el capítulo 1 del título IV del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, EBEP, y en lo que no se oponga a este, por la normativa de función pública aprobada por la Comunidad Autónoma de Andalucía con anterioridad a la entrada en vigor del EBEP en lo que sea de aplicación a esta materia. El EBEP, puesto que es una norma básica, establece el mínimo común normativo aplicable al personal al servicio de las administraciones públicas, es directamente aplicable a todas ellas, y que no agota toda la materia de función pública, sino que se limita a establecer las bases, los principios generales de la materia. Debe ser, por tanto, desarrollado, para las distintas administraciones públicas, por las leyes de función pública que aprueben las Cortes Generales para la Administración del Estado, y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, para las administraciones autonómicas y para las entidades locales de su respectivo territorio. El régimen transitorio que regula el EBEP prevé que, hasta que entren en vigor las leyes de función pública de desarrollo el mismo, coincida la aplicación del propio estatuto y de la normativa anterior al mismo. Tratándose de materias reguladas en artículos del estatuto, que son de aplicación inmediata, ocurre con el citado título IV, relativo a la adquisición y pérdida de la relación de servicio, la normativa anterior, tanto básica como no básica, se continuará aplicando en lo que no se oponga al estatuto y hasta tanto se dicten las leyes de función pública que vengan a desarrollarlo. La aprobación de las leyes de función pública determinará no solo su aplicación, sino también la no aplicación de la normativa anterior, tanto básica como no básica en estas materias, a la que sustituirá. De acuerdo con lo expuesto, la legislación anterior al EBEP que continúa siendo de aplicación en lo que se refiere a la adquisición de la relación de servicio de los funcionarios de la Administración de la Junta de Andalucía, se contiene en las siguientes disposiciones, en cuanto no se opongan a lo regulado en el EBEP. La Ley 30/1984, de 2 de agosto de medidas para la reforma de la función pública. La Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de ordenación de la función pública de la Junta de Andalucía. El Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía. El Decreto 299/2002, de 10 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público de la Administración de la Junta de Andalucía de los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea. 2.1.1. Regulación del Estatuto Básico. 2.1.1.1. Principios rectores del acceso al empleo público. El EBEP reconoce a todos los ciudadanos el derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, de acuerdo con lo previsto en el propio estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico. Los procedimientos de selección de personal, tanto funcionario como laboral, deben garantizar no solo los principios constitucionales, sino también los siguientes: publicidad de las convocatorias y de sus bases. Transparencia. Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección. Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección. Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar. Agilidad sin perjuicio de la objetividad en los procesos de selección. 2.1.1.2. Adquisición de la condición de funcionario de carrera. La condición de funcionario se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos. Superación del proceso selectivo. Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el diario oficial correspondiente. Acto de acatamiento de la Constitución
y en su caso del estatuto de autonomía correspondiente y del resto del ordenamiento jurídico. Toma de posesión dentro del plazo que se establezca. Los anteriores requisitos, así como las demás condiciones exigidas en la convocatoria, deberán ser acreditados una vez superado el proceso selectivo. 2.1.1.3. Los procedimientos de selección de los funcionarios de carrera. De los procedimientos de selección del personal funcionario, el EBEP regula los siguientes aspectos fundamentales: los requisitos de participación en los procedimientos, los órganos de selección y los sistemas selectivos. Para poder participar en los procesos selectivos, será necesario reunir los siguientes requisitos. Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, sin perjuicio del derecho de los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea a acceder como personal funcionario en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las administraciones públicas. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Tener cumplidos 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Solo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente, ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público. Poseer la titulación exigida. En cuanto a los órganos de selección, el EBEP establece que serán colegiados. Su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá asimismo a la paridad entre mujer y hombre. No pueden formar parte de ellos el personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera previstos en el EBEP son: con carácter ordinario, los de oposición y concurso-oposición, que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación. Con carácter excepcional y solo en virtud de ley, el sistema de concurso, que consistirá únicamente en la valoración de méritos. Los procedimientos que incluyan una o varias pruebas cuidarán especialmente la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados, incluyendo, en su caso, las pruebas prácticas que sean precisas. Los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de funcionario de un número superior de aprobados al de plazas convocadas, excepto cuando así lo prevea la propia convocatoria, si bien en el caso de que los órganos de selección hayan propuesto el nombramiento de igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de asegurar la cobertura de todas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante puede requerir del órgano de selección una relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos para su posible nombramiento como funcionarios de carrera. 2.1.2. Regulación de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre. Según la Ley 6/1985 de 28 de noviembre, de ordenación de la función pública de la Junta de Andalucía, la publicación de la oferta de empleo público obliga a la convocatoria de las pruebas selectivas de acceso para las plazas vacantes comprometidas en la misma, con la posibilidad de un aumento de hasta el 10% adicional para prever el supuesto de que en el intervalo que media hasta la resolución se produzcan nuevas vacantes.
tratándose de las convocatorias de las pruebas selectivas para los cuerpos de personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía, corresponden a la Consejería competente en materia de Administración Pública. Las convocatorias serán publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de que pueda difundirse un extracto de las mismas en otros medios de comunicación. En ellas se harán constar como mínimo los siguientes datos: número y características de las vacantes. Requisitos exigidos para presentarse a las pruebas. Sistema selectivo y forma de desarrollo de las pruebas y de su calificación. Programas si es que se trata de oposición o concurso o oposición. Baremo de valoración, si es que se trata de oposición o concurso o oposición. Composición del órgano de selección. Calendario para la realización de las pruebas, que habrá de concluir en todo caso antes del 1 de octubre del año en curso, y indicación de la oficina pública donde estarán de manifiesto las sucesivas comunicaciones, sin perjuicio de que puedan publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía o notificarse directamente a los interesados. Tratándose de funcionarios, el acceso se realizará mediante convocatoria pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso o oposición libre en los que se garanticen, en todo caso, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad. Los procedimientos de selección podrán incluir pruebas de conocimientos generales o específicos, pruebas prácticas, test psicotécnicos y cualesquiera otros sistemas que resulten adecuados para asegurar la objetividad, racionalidad y funcionalidad del proceso de selección. Cualquiera que sea el sistema selectivo, podrá preverse que el acceso esté condicionado, en una fase posterior, a la celebración de la oposición, concurso, oposición o concurso, a la realización de unos cursos de formación o especialización, o a la de unas prácticas por un período determinado. En la convocatoria se precisará en todo caso si la admisión a tales cursos o prácticas da derecho al acceso posterior a la función pública, o si por el contrario, este se encuentra condicionado por la superación de dichos cursos o período de prácticas. El Instituto Andaluz de Administración Pública coordinará, controlará y, en su caso, realizará los cursos y pruebas de selección que se le encomienden. 2,2. Pérdida de la relación de servicio. Según el EBEP, son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera. La renuncia a la condición de funcionario. La pérdida de la nacionalidad. La jubilación total del funcionario. La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme. La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme. 2.2,1. Renuncia. La renuncia voluntaria a la condición de funcionario se debe manifestar por escrito y será aceptada expresamente por la Administración, salvo que el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario o haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito. La renuncia a la condición de funcionario no inhabilita para ingresar de nuevo en la administración pública a través del procedimiento de selección establecido. 2.2,2. Pérdida de la nacionalidad. La pérdida de la nacionalidad española, o la de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea, o la de aquellos Estados a los que, en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores que haya sido tenida en cuenta para el nombramiento, determinará la pérdida de la condición de funcionario salvo que simultáneamente se adquiera la nacionalidad de alguno de dichos Estados. 2.2,3. Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público. La inhabilitación del funcionario puede ser absoluta o especial. La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta impuesta por sentencia firme produce la pérdida de la condición de funcionario respecto a todos los empleos o cargos. La pena principal o accesoria de inhabilitación especial impuesta por sentencia firme
produce la pérdida de la condición de funcionario respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia. 2.2,4. Jubilación. La jubilación de los funcionarios puede ser voluntaria a solicitud del funcionario, forzosa al cumplir la edad legalmente establecida, por la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala, o por el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta, incapacidad permanente total en relación con el ejercicio de las funciones de su cuerpo o escala. Parcial. La jubilación voluntaria procede a solicitud del interesado, siempre que el funcionario reúna los requisitos y condiciones establecidos en el régimen de seguridad social que le sea aplicable. La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los 65 años de edad. No obstante, las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del EBEP podrán regular la prolongación de la permanencia en el servicio activo, a solicitud del funcionario, como máximo hasta que se cumpla 70 años de edad, debiendo la administración pública competente resolver de forma motivada la aceptación o denegación de la prolongación. 3. La carrera profesional y la promoción interna. Dentro del título 3 del EBEP, relativo a los derechos y deberes de los empleados públicos, el capítulo 2 reconoce el derecho de los funcionarios de carrera a la promoción profesional, que comprende el derecho a la carrera profesional y el derecho a la promoción interna. En el ámbito de la administración de la Junta de Andalucía, hasta tanto sea aprobada la Ley de Función Pública que desarrolle el EBEP, la normativa básica estatal contenida en este se completará, en lo que no la contradiga, con las normas reguladoras de la carrera administrativa de los funcionarios que se hallan en las siguientes disposiciones. La Ley 30/1984, de 2 de agosto de medidas para la reforma de la función pública. La Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de ordenación de la función pública de la Junta de Andalucía. El Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía. 3,1. La carrera profesional de los funcionarios de carrera. 3.1,1. Concepto y modalidades. El EBEP define la carrera profesional como el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. La carrera profesional, que debe ser regulada por las leyes de función pública de desarrollo del EBEP, puede consistir, según este, en la aplicación aislada o simultánea de, entre otras, alguna o algunas de las siguientes modalidades. Carrera horizontal. Carrera vertical. Promoción interna vertical. Promoción interna horizontal. 3.1,2. La carrera horizontal. La carrera horizontal consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo. La regulación de la carrera horizontal por el legislador de desarrollo puede aplicar, establece el EBEP, entre otras, las siguientes técnicas. La articulación de un sistema de grados, categorías o escalones de ascenso, fijándose la remuneración a cada uno de ellos. Los ascensos serán consecutivos con carácter general, salvo en aquellos supuestos excepcionales en los que se prevea otra posibilidad. La valoración de la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño. También pueden valorarse otros méritos, como la especificidad de la función desarrollada y la experiencia adquirida. Especialmente, la denominada evaluación del desempeño. 3.1,3. La carrera vertical. La carrera vertical consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, regulados en el capítulo 3 del título V del EBEP. La promoción interna, tanto vertical como horizontal,
Se configura en el EBEP como una modalidad de la carrera profesional. 3.1.4. La promoción interna vertical. La promoción interna vertical consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de un subgrupo o grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga subgrupo, a otro superior. 3.1.5. La promoción interna horizontal. La promoción interna horizontal consiste en el acceso a cuerpos o escalas del mismo subgrupo profesional. Las leyes de desarrollo del EBEP deben determinar al respecto los cuerpos y escalas a los que podrán acceder los funcionarios de carrera pertenecientes a otros de su mismo subgrupo. 3.1.6. Normas comunes a la promoción interna vertical y horizontal. La promoción interna se realizará mediante procesos selectivos que garanticen el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como también los siguientes. Publicidad de las convocatorias y de sus bases. Transparencia. Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección. Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección. Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar. Agilidad sin perjuicio de la objetividad en los procesos de selección. Para participar en los procedimientos de promoción interna, los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una antigüedad de al menos 2 años de servicio activo en el inferior subgrupo o grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga subgrupo y superar las correspondientes pruebas selectivas. Los sistemas de selección para realizar la promoción interna serán determinados por las leyes de desarrollo del EBEP. 3.2. La evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño se configura en el EBEP como una técnica de valoración de la actuación profesional de los empleados públicos, que debe jugar un papel especialmente importante en el desarrollo de la carrera horizontal de los funcionarios de carrera. Como hemos visto, la carrera horizontal de los funcionarios de carrera consiste en la progresión de grado, categoría o escalón sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo. A tal efecto, el EBEP pone a disposición del legislador de desarrollo una serie de técnicas para su articulación normativa, como son la configuración de un sistema de grados, categorías o escalones de ascenso, a cada uno de los cuales corresponderá una remuneración, la valoración de la trayectoria y actuación profesional mediante la consideración de una serie de méritos, y por último, la evaluación del desempeño, a la que el EBEP concede una especial importancia en la mencionada valoración de la trayectoria y actuación profesional del funcionario. El EBEP define la evaluación del desempeño como el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados. La evaluación del desempeño que realicen las administraciones públicas, de acuerdo con lo que éstas determinen, surtirá efectos no solo sobre la carrera profesional horizontal de los funcionarios, sino también sobre la formación, la provisión de puestos de trabajo y la percepción de sus retribuciones complementarias. En relación con tales efectos, el EBEP establece en particular que la continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso quedará vinculada a la evaluación del desempeño de acuerdo con los sistemas de evaluación que cada administración pública determine, dándose audiencia al interesado, y por la correspondiente resolución motivada. Es el legislador de desarrollo quien debe establecer los sistemas de evaluación del desempeño de sus empleados. Los sistemas de evaluación del desempeño se deben adecuar, en todo caso, a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin menoscabo de los derechos de los empleados públicos. El EBEP hace depender de la aprobación previa de los sistemas de evaluación del desempeño, la aplicación por las administraciones públicas de la carrera profesional horizontal, de las retribuciones complementarias previstas en el propio EBEP, y el cese del puesto de trabajo obtenido por el procedimiento de concurso. 4. La provisión de puestos de trabajo. 4,1. Regulación de la provisión de puestos en el Estatuto Básico del Empleado Público.
La provisión de puestos de trabajo se caracteriza en el EBEP desde dos puntos de vista. Como una modalidad de la carrera profesional de los funcionarios de carrera, la denominada carrera vertical, definida en el artículo 16,3b, EBEP, y como un instrumento de ordenación de la actividad profesional de los funcionarios, al ubicar la regulación de la provisión de puestos de trabajo en el capítulo 3 del título V, EBEP, denominado así, Ordenación de la actividad profesional. Según el EBEP, las administraciones públicas deben proveer los puestos de trabajo mediante procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. La provisión de puestos de trabajo en cada administración pública se llevará a cabo por los procedimientos de concurso y de libre designación con convocatoria pública, si bien las leyes de desarrollo del estatuto pueden establecer otros procedimientos de provisión en los supuestos de movilidad por necesidades del servicio, permutas entre puestos de trabajo, movilidad por motivos de salud o rehabilitación del funcionario, reingreso al servicio activo, cese o remoción en los puestos de trabajo y supresión de los mismos. El concurso es el procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo y consiste en la valoración de los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de los candidatos por órganos colegiados de carácter técnico. La composición de estos órganos responderá al principio de profesionalidad y especialización de sus miembros y se adecuará al criterio de paridad entre mujer y hombre. Su funcionamiento se ajustará a las reglas de imparcialidad y objetividad. La libre designación con convocatoria pública consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto. Las leyes de función pública establecerán los criterios para determinar los puestos que por su especial responsabilidad y confianza puedan cubrirse por el procedimiento de libre designación con convocatoria pública. 4,2. Regulación de la provisión de puestos en la Ley 6/1985 de 28 de noviembre. En el ámbito de la administración de la Junta de Andalucía, la carrera administrativa de los funcionarios y por tanto la provisión de puestos, hasta tanto sea aprobada la Ley de Función Pública que desarrolle el EBEP, la normativa básica estatal se integra, en lo que no la contradiga, con las siguientes disposiciones. La Ley 30/1984, de 2 de agosto de medidas para la reforma de la función pública. La Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de ordenación de la función pública de la Junta de Andalucía. El Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía. 4.2,1. El procedimiento de concurso y el procedimiento de libre designación. Según la Ley 6/1985, producida la vacante de un puesto de trabajo, la Consejería competente en materia de función pública acordará su provisión. La provisión de los puestos de trabajo que vayan a ser desempeñados por funcionarios se efectuará mediante los procedimientos de concurso o de libre designación con convocatoria pública, de acuerdo con lo que figure en la relación de puestos de trabajo. El concurso es el sistema normal de provisión de puestos de trabajo, y en él se tendrán en cuenta únicamente los méritos previstos en las bases de la correspondiente convocatoria, de acuerdo con la reglamentación que en su día se apruebe, y en la que se considerarán como méritos preferentes la valoración del trabajo desarrollado en los puestos anteriores, los cursos de formación y perfeccionamiento, las titulaciones académicas directamente relacionadas con el puesto que se trata de proveer y la antigüedad. También podrán considerarse otros medios tales como la experiencia y titulaciones profesionales y los demás que reglamentariamente se determinen. El Consejo de Gobierno aprobará el correspondiente baremo como sujeción a los criterios anteriores. Los funcionarios deberán contar con 2 años de servicio activo en la Junta de Andalucía para poder participar por primera vez en concurso de provisión de puestos de trabajo, debiendo permanecer en los puestos de trabajo obtenidos por concurso un mínimo de 2 años, para participar en sucesivos concursos,
salvo en el ámbito de una consejería u organismo autónomo, así como por supresión del puesto de trabajo y por cualquier otra causa de adscripción provisional sin reserva de puesto. Podrá ser de libre designación el puesto superior jerárquico de cada unidad o dependencia administrativa y los puestos de especial asesoramiento y colaboración personal. Los puestos de trabajo de libre designación y, por tanto, de libre remoción se proveerán mediante convocatoria pública anunciada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, indicando la denominación, nivel, localización y retribución, así como los requisitos mínimos exigibles a los funcionarios que aspiren a desempeñarlos, concediéndose un plazo no inferior a 15 días hábiles para la presentación de solicitudes. 4.2.2. Otras formas de provisión. Otros procedimientos de provisión previstos en el derecho autonómico son, todos con carácter provisional, el traslado voluntario, el traslado forzoso, la comisión de servicios y la adscripción provisional. A. El traslado voluntario y provisional. Según el artículo 30 de la Ley 6/1985, podrá destinarse con consentimiento del interesado al puesto de trabajo desocupado a cualquier funcionario de la Junta de Andalucía que reúna las condiciones de titulación y requisitos funcionales exigidos para el puesto. La designación será realizada, previa autorización, en su caso, de la consejería en cuyo departamento se encuentre el puesto que anteriormente ocupaba, por la consejería en cuyo departamento se jale integrado el puesto desocupado. Durante su situación de provisionalidad, percibirá las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe. El desempeño del puesto de trabajo con carácter provisional no se computa a efectos de consolidación del grado personal, para el que únicamente se tendrá en cuenta el nivel del puesto de trabajo de origen. El cese se producirá por decisión de la autoridad que haya efectuado el nombramiento, o en el momento de la toma de posesión o de la reincorporación del titular ordinario, regresando el funcionario con destino provisional a su puesto de origen, que le habrá sido reservado. B. El traslado forzoso y provisional. Según el artículo 27 de la Ley 6/1985, la ocupación de un puesto de trabajo determinado no constituye un derecho adquirido para los funcionarios. En consecuencia, puede ordenarse el traslado en los dos siguientes supuestos. Si no se han presentado candidatos idóneos de acuerdo con lo previsto para los procedimientos de concurso y de libre designación, la consejería competente en materia de función pública, a propuesta de la consejería o consejerías afectadas, podrá disponer el destino provisional de un funcionario a un puesto de trabajo desocupado del mismo nivel o de los dos superiores al de su grado consolidado y que reúna los requisitos exigidos para su desempeño. Además, al margen de los procedimientos de concurso de provisión de puestos de trabajo, el consejero del departamento puede en cualquier momento disponer, en resolución motivada en necesidades del servicio, el traslado provisional de un funcionario a cualquier puesto de trabajo situado en la misma localidad que el que ocupaba anteriormente, del mismo nivel o de los dos superiores al de su grado consolidado y que reúna los requisitos exigidos para su desempeño. En ambos supuestos se reservará al funcionario el puesto de trabajo de origen, cuyo nivel seguirá computándose a efectos de la consolidación del grado. Si el puesto ocupado es de nivel superior al de origen, el tiempo de permanencia en el mismo podrá computarse tanto para la consolidación del grado correspondiente al nivel del puesto de origen, como para la consolidación del grado correspondiente al nivel del puesto de trabajo ocupado, por destino o traslado, una vez, en este último caso, que el funcionario obtenga por concurso un puesto de dicho nivel. El destino o traslado quedará sin efecto y, en consecuencia, el funcionario volverá a su puesto de origen, cuando el puesto al que fue destinado sea provisto por los procedimientos ordinarios. C. La Comisión de Servicios. Según el artículo 31 de la Ley 6/1985, previo acuerdo con las administraciones públicas afectadas, podrá autorizarse que funcionarios de la Junta de Andalucía puedan pasar en comisión al servicio provisional de otras administraciones públicas, y de estas a la de la Junta de Andalucía, para la realización de programas o trabajos determinados.
La comisión de servicios requiere la aceptación del interesado. Las retribuciones serán satisfechas en su integridad por la administración en donde se presta realmente el servicio. Al personal de la función pública de la Junta de Andalucía se le computarán en esta, a todos los efectos, los servicios prestados en comisión en otras administraciones públicas. No obstante, y con independencia del puesto que esté ocupando en comisión, para la consolidación del grado únicamente se tendrá en cuenta el nivel del puesto de origen. La duración será fijada de antemano en atención a la naturaleza de los trabajos a desarrollar, pero solo implicará reserva de puesto de trabajo si es por tiempo no superior a un año. Con independencia de lo anterior, el Consejo de Gobierno podrá autorizar comisión de servicios, con reserva de plaza por tiempo superior a un año por razones de interés público. Al extinguirse una comisión de servicios concedida por tiempo superior a un año, sin que el funcionario haya sido adscrito provisional, interina o definitivamente a un puesto de trabajo, este será considerado en la situación de excedencia que le corresponda. D. La adscripción provisional. Según el artículo 67 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, el reingreso al servicio activo de los funcionarios que no tengan reserva de puesto de trabajo se efectuará mediante su participación en las convocatorias de concurso o de libre designación para la provisión de puestos de trabajo, así como por adscripción provisional condicionada a las necesidades del servicio, y siempre que se reúnan los requisitos para el desempeño del puesto. Según el artículo 73 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, a los funcionarios cesados en puestos de libre designación y a los removidos de los obtenidos por concurso, o cuyo puesto de trabajo haya sido suprimido, se les atribuirá el desempeño provisional de un puesto de trabajo. Los puestos cubiertos mediante adscripción provisional se convocarán para su cobertura con carácter definitivo por los sistemas previstos en la relación de puestos de trabajo. Los funcionarios que los desempeñen tendrán la obligación de participar en las correspondientes convocatorias. Los funcionarios que cesen en el desempeño de los puestos de trabajo por alteración de su contenido o supresión de los mismos en la correspondiente relación, continuarán percibiendo, en tanto se les atribuya otro puesto correspondiente a su cuerpo o especialidad, que deberá realizarse en un plazo máximo de 3 meses, las retribuciones complementarias correspondientes al de procedencia. 5. Situaciones administrativas. 5,1. Régimen jurídico. El Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, EBEP, comienza la regulación de las situaciones administrativas, diferenciando entre las que se regulan por el propio EBEP y las que deben ser creadas por las leyes de desarrollo para los supuestos que prevé la misma ley básica. Las situaciones administrativas en que, según el EBEP, que se pueden hallar los funcionarios de carrera son las siguientes: servicio activo, servicios especiales, servicio en otras administraciones públicas, excedencia, suspensión de funciones. Además de estas, las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del estatuto pueden regular otras situaciones administrativas de los funcionarios de carrera cuando concurra, entre otras, alguna de las circunstancias siguientes. Cuando por razones organizativas, de reestructuración interna o exceso de personal, resulte una imposibilidad transitoria de asignar un puesto de trabajo, o la conveniencia de incentivar la cesación en el servicio activo. Cuando los funcionarios accedan, bien por promoción interna o por otros sistemas de acceso, a otros cuerpos o escalas, y no les corresponda quedar en alguna de las situaciones previstas en el estatuto, y cuando pasen a prestar servicios en organismos o entidades del sector público en régimen distinto al de funcionario de carrera. En el ámbito de la administración de la Junta de Andalucía, hasta tanto sea aprobada la Ley de Función Pública que desarrolle el EBEP, la normativa contenida en este sobre situaciones administrativas se integrará, en lo que no lo contradiga, con las normas reguladoras de dicha materia que se hallan en las siguientes disposiciones. La Ley 30/1984, de 2 de agosto de medidas para la reforma de la función pública.
La Ley 6/1985 de 28 de noviembre, de ordenación de la función pública de la Junta de Andalucía. El Real Decreto 365/95, 10 de marzo de situaciones administrativas de los funcionarios civiles del Estado. 5,2. Situaciones administrativas reguladas en el EBEP. 5.2,1. Servicio activo. Se hallan en situación de servicio activo quienes presten servicios en su condición de funcionarios públicos cualquiera que sea la administración u organismo público o entidad en el que se encuentren destinados, y no les corresponda quedar en otra situación. Los funcionarios de carrera en situación de servicio activo gozan de todos los derechos inherentes a su condición de funcionarios y quedan sujetos a los deberes y responsabilidades derivados de la misma. Se rigen por el EBEP y por la normativa de función pública de la administración pública en que presten servicios. 5.2,2. Servicios especiales. A. Supuestos. Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales en los siguientes supuestos, sin perjuicio de aquellos otros que determinen las leyes de función pública. Cuando sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de las instituciones de la Unión Europea o de las organizaciones internacionales, o sean nombrados altos cargos de las citadas administraciones públicas o instituciones. Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a 6 meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional. Cuando sean nombrados para desempeñar puestos o cargos en organismos públicos o entidades, dependientes o vinculados a las administraciones públicas que, de conformidad con lo que establezca la respectiva administración pública, estén asimilados en su rango administrativo a altos cargos. Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo, o destinados al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el artículo 93,3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril. Cuando accedan a la condición de diputado o senador de las Cortes Generales, miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, si perciben retribuciones periódicas por la realización de la función. Cuando se desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las asambleas de las ciudades de Ceuta y Melilla, y en las entidades locales, cuando se desempeñen responsabilidades de órganos superiores y directivos municipales, y cuando se desempeñen responsabilidades de miembros de los órganos locales para el conocimiento y la resolución de las reclamaciones económico-administrativas. Cuando sean designados para formar parte del Consejo General del Poder Judicial o de los consejos de justicia de las comunidades autónomas. Cuando sean elegidos o designados para formar parte de los órganos constitucionales o de los órganos estatutarios de las comunidades autónomas, u otros cuya elección corresponda al Congreso de los Diputados, al Senado o a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Cuando sean designados como personal eventual, por ocupar puestos de trabajo con funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento político, y no opten por permanecer en la situación de servicio activo. Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales. Cuando sean designados asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas Armadas. B. Derechos inherentes a la situación de servicios especiales. Quienes se encuentren en situación de servicios especiales percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondan como funcionarios de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento. El tiempo que permanezcan en servicios especiales se computará a efectos de ascensos, reconocimiento de trienios, promoción interna y derechos en el régimen de seguridad social que les sea de aplicación. No será de aplicación a los funcionarios públicos que, habiendo ingresado al servicio de las instituciones comunitarias europeas,
o al de entidades y organismos asimilados, ejerciten el derecho de transferencia establecido en el Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas. C. Reingreso al servicio activo. Quienes se encuentren en situación de servicios especiales tienen derecho, al menos, a reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados. Tienen asimismo los derechos que cada administración pública pueda establecer en función del cargo que haya originado el pase a la mencionada situación. En este sentido, las administraciones públicas velarán para que no haya menoscabo en el derecho a la carrera profesional de los funcionarios públicos que hayan sido nombrados altos cargos, miembros del Poder Judicial o de otros órganos constitucionales o estatutarios, o que hayan sido elegidos alcaldes, retribuidos y con dedicación exclusiva, presidentes de diputaciones o de cabildos o consejos insulares, diputados o senadores de las Cortes Generales y miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Como mínimo, estos funcionarios recibirán el mismo tratamiento en la consolidación del grado y conjunto de complementos que el que se establezca para quienes hayan sido directores generales y otros cargos superiores de la correspondiente administración pública. 5.2.3. Servicio en otras administraciones públicas. Serán declarados en la situación de servicio en otras administraciones públicas los funcionarios de carrera que, en virtud de los procesos de transferencias o por los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en una administración pública distinta. Los funcionarios que reingresen al servicio activo en la administración de origen, procedentes de la situación de servicio en otras administraciones públicas, obtendrán el reconocimiento profesional de los progresos alcanzados en el sistema de carrera profesional y sus efectos sobre la posición retributiva conforme al procedimiento previsto en los convenios de conferencia sectorial y demás instrumentos de colaboración que establecen medidas de movilidad interadministrativa. En defecto de tales convenios o instrumentos de colaboración, el reconocimiento se realizará por la administración pública en la que se produzca el reingreso. 5.2.4. Excedencia. A. Modalidades. La excedencia de los funcionarios de carrera puede adoptar las siguientes modalidades. Excedencia voluntaria por interés particular. Excedencia voluntaria por agrupación familiar. Excedencia por cuidado de familiares. Excedencia por razón de violencia de género. B. Excedencia voluntaria por interés particular. Los funcionarios de carrera pueden obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las administraciones públicas durante un periodo mínimo de 5 años inmediatamente anteriores, si bien las leyes de función pública pueden establecer una duración menor. La concesión de excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada a las necesidades del servicio debidamente motivadas y no podrá declararse cuando al funcionario público se le instruya expediente disciplinario. Procederá a declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular cuando finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta a la de servicio activo, se incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo en que se determine reglamentariamente. Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de seguridad social que les sea de aplicación. C. Excedencia voluntaria por agrupación familiar. Puede concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar sin el requisito de haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las administraciones públicas durante el periodo establecido a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad, por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo, como funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquiera de las administraciones públicas, organismos públicos y entidades de derecho público dependientes o vinculados a ellas, en los órganos constitucionales o del Poder Judicial y órganos similares de las comunidades autónomas, así como en la Unión Europea o en organizaciones internacionales.
Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de seguridad social que les sea de aplicación. D. Excedencia por cuidado de familiares. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a 3 años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa. También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a 3 años, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el 2º grado inclusive de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida. El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período de la misma pondrá fin al que se viniera disfrutando. En el caso de que 2 funcionarios generasen el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios. El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el régimen de seguridad social que sea de aplicación. El puesto de trabajo desempeñado se reservará al menos durante 2 años. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo será a un puesto en la misma localidad y de igual retribución. Excedencia por razón de violencia de género. Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma. Durante los 6 primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñarán, siendo computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de seguridad social que sea de aplicación. Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran, se podrá prorrogar este periodo por 3 meses, con un máximo de 18, con idénticos efectos a los señalados anteriormente, a fin de garantizar la efectividad del derecho de protección de la víctima. Durante los 2 primeros meses de esta excedencia, la funcionaria tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. Excedencia por razón de violencia terrorista. Los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, así como los amenazados por organizaciones terroristas en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del Interior, o de sentencia judicial firme, tendrán derecho a disfrutar de un periodo de excedencia en las mismas condiciones que las víctimas de violencia de género. Dicha excedencia será autorizada y mantenida en el tiempo en tanto que resulte necesaria para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza a la que se encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente. 5.2.5. Suspensión de funciones. El funcionario declarado en la situación de suspensión queda privado durante el tiempo de permanencia en la misma del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición. La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de 6 meses. La suspensión puede ser firme o provisional. La suspensión firme se impondrá en virtud de sentencia dictada en causa criminal o en virtud de sanción disciplinaria. La suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de 6 años. Podrá acordarse la suspensión de funciones con carácter provisional con ocasión de la tramitación de un procedimiento judicial o expediente disciplinario, en los términos establecidos en el EBEP. 5.3. Situaciones administrativas que, transitoriamente,
se continúan regulando por el EBEP. En el ámbito de la administración de la Junta de Andalucía, hasta tanto sea aprobada la Ley de Función Pública que desarrolle el EBEP, la normativa contenida en este sobre situaciones administrativas se integra, en lo que no lo contradiga, con las normas reguladoras de dicha materia, que se hallan en las siguientes disposiciones. La Ley 30/1984, de 2 de agosto de medidas para la reforma de la función pública. La Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de ordenación de la función pública de la Junta de Andalucía. El Real Decreto 365/95, 10 de marzo de situaciones administrativas de los funcionarios civiles del Estado. En este conjunto normativo se regulan las siguientes situaciones administrativas que complementan las reguladas en el EBEP. Expectativa de destino. Excedencia forzosa. Excedencia voluntaria incentivada. Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público. 5.3,1. Expectativa de destino. Pasan a la situación de expectativa de destino los funcionarios afectados por un procedimiento de reasignación de efectivos que no hayan obtenido puesto en las 2 primeras fases del mismo. Los funcionarios en expectativa de destino se adscriben al Ministerio para las Administraciones Públicas, a través de relaciones específicas de puestos en reasignación, pudiendo ser reasignados por este a puestos de similares características de otros ministerios y sus organismos adscritos, con carácter obligatorio si están situados en la misma provincia, y con carácter voluntario si radican en distinta provincia. Los funcionarios pueden permanecer en esta situación un período máximo de 1 año, transcurrido el cual pasan a la situación de excedencia forzosa. Los funcionarios en expectativa de destino perciben las retribuciones básicas, el complemento de destino del grado personal que les corresponda, o en su caso, el del puesto de trabajo que desempeñaban, y el 50% del complemento específico que percibían al pasar a esta situación. Los funcionarios en situación de expectativa de destino están obligados a aceptar los puestos de características similares a los que desempeñaban, que se les ofrezcan en la provincia donde estaban destinados. Se entiende como puestos de similares características aquellos que guarden similitud en su forma de provisión y retribuciones respecto al que se venía desempeñando. A participar en los concursos para la provisión de puestos de trabajo adecuados a su cuerpo, escala o categoría que les sean notificados, situados en dichas provincias de destino. A participar en los cursos de capacitación a los que se les convoque, promovidos o realizados por el Instituto Nacional de Administración Pública y los centros de formación reconocidos. El incumplimiento de estas obligaciones determina el pase a la situación de excedencia forzosa. A los restantes efectos, incluido el régimen de incompatibilidades, esta situación se equipara a la de servicio activo. 5.3,2. Excedencia forzosa. La excedencia forzosa se produce por las siguientes causas. Para los funcionarios en situación de expectativa de destino, por el transcurso del período máximo establecido o por el incumplimiento de las obligaciones determinadas para la misma. Cuando el funcionario declarado en la situación de suspensión firme, que no tenga reservado puesto de trabajo, solicite el reingreso y no se le conceda en el plazo de 6 meses contados a partir de la extinción de la responsabilidad penal o disciplinaria. Los funcionarios en excedencia forzosa procedentes de la situación de expectativa de destino están obligados a aceptar los destinos que se les señalen en puestos de características similares a las de los afectados por el proceso de resignación de efectivos, reingreso obligatorio. A participar en los cursos de capacitación que se les ofrezcan. A participar en los concursos para puestos adecuados a su cuerpo, escala o categoría que les sean notificados. Los restantes excedentes forzosos están obligados a aceptar el reingreso obligatorio al servicio activo en puestos correspondientes a su cuerpo o escala. A participar en los concursos que se convoquen para la provisión de puestos de trabajo cuyos requisitos de desempeño reúnan y que les sean notificados.
El incumplimiento de estas obligaciones determina el pase a la situación de excedencia voluntaria por interés particular. Los funcionarios en esta situación no pueden desempeñar puestos de trabajo en el sector público bajo ningún tipo de relación funcionarial o contractual, sea esta de naturaleza laboral o administrativa. Si obtienen puesto de trabajo en dicho sector, pasan a la situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público. Los funcionarios en esta situación tienen derecho a percibir las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. Los funcionarios en excedencia forzosa tienen derecho al cómputo del tiempo en dicha situación a efectos de derechos de seguridad social y de trienios. 5.3.3. Excedencia voluntaria incentivada. Los funcionarios afectados por un proceso de reasignación de efectivos que se encuentren en alguna de las dos primeras fases del mismo, podrán ser declarados, a su solicitud, en situación de excedencia voluntaria incentivada. Quienes se encuentren en las situaciones de expectativa de destino o de excedencia forzosa, como consecuencia de la aplicación de un plan de empleo, tendrán derecho a pasar, a su solicitud, a dicha situación. La excedencia voluntaria incentivada tendrá una duración de 5 años. Quienes pasen a la situación de excedencia voluntaria incentivada tendrán derecho a una mensualidad de las retribuciones de carácter periódico, excluidas las pagas extraordinarias y el complemento de productividad, devengadas en el último puesto de trabajo desempeñado, por cada año completo de servicios efectivos y con máximo de 12 mensualidades. Las distintas modalidades de excedencia voluntaria no producen, en ningún caso, reserva de puesto de trabajo. La excedencia voluntaria incentivada impedirá desempeñar puestos de trabajo en el sector público bajo ningún tipo de relación funcionarial o contractual, sea esta de naturaleza laboral o administrativa. El tiempo permanecido en las distintas modalidades de excedencia voluntaria no será computable a efectos de promoción, trienios y derechos de seguridad social. Si no se solicita el reingreso al servicio activo dentro del mes siguiente al de la finalización del tiempo de duración, el funcionario será declarado en excedencia voluntaria por interés particular. 5.3.4. Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público. Procede declarar, de oficio o a instancia de parte, en la situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público a los funcionarios de carrera que se encuentran en servicio activo en otro cuerpo o escala de cualquiera de las administraciones públicas, salvo que hubieran obtenido la oportuna compatibilidad, y a los que pasan a prestar servicios como personal laboral fijo en organismos o entidades del sector público, y no les corresponde quedar en las situaciones de servicio activo o servicios especiales. El desempeño de puestos con carácter de funcionario interino o de personal laboral temporal no habilita para pasar a esta situación administrativa. Deben considerarse incluidas en el sector público aquellas empresas controladas por las administraciones públicas por cualquiera de los medios previstos en la legislación mercantil, y en las que la participación directa o indirecta de las citadas administraciones públicas sea igual o superior al porcentaje legalmente establecido. La declaración de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público procede también en el caso de los funcionarios del Estado integrados en la función pública de las comunidades autónomas que ingresan voluntariamente en cuerpos o escalas de funcionarios propios de las mismas, distintos a aquellos en que inicialmente se hubieron integrado. Los funcionarios pueden permanecer en esta situación en tanto se mantenga la relación de servicios que dio origen a la misma. Las distintas modalidades de excedencia voluntaria no producen, en ningún caso, reserva de puesto de trabajo y los funcionarios que se encuentran en las mismas no devengan retribuciones, salvo lo previsto para la excedencia voluntaria incentivada. El tiempo permanecido en las distintas modalidades de excedencia voluntaria no es computable a efectos de promoción, trienios y derechos pasivos. Una vez producido el cese como funcionario de carrera o personal laboral fijo, deben solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo máximo de un mes, declarándoseles de no hacerlo en la situación de excedencia voluntaria por interés particular. 5.4.
Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público andaluz. Como consecuencia del proceso de reordenación del sector público andaluz, llevado a cabo a partir del Decreto Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, y la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, el derecho autonómico ha regulado una nueva situación administrativa denominada excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público andaluz. A pesar de su denominación, presenta características peculiares respecto de la excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público regulada en el EBEP. Según la disposición adicional cuarta de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, el personal funcionario que se integre como laboral en una agencia pública empresarial queda en sus cuerpos en la situación administrativa de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público andaluz. La integración del personal funcionario en una agencia pública empresarial es voluntaria. El tipo de contrato y las condiciones de este personal se negociarán con las organizaciones sindicales más representativas. Al personal funcionario que se integre en una agencia pública empresarial como personal laboral, se le debe considerar como mérito el trabajo desarrollado en la misma cuando participe en convocatorias de concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo en la Administración General de la Junta de Andalucía. Se le debe reconocer por la agencia de destino el tiempo de servicios prestados en la Administración a efectos de la retribución que le corresponda por antigüedad. Cuando reingrese al servicio activo, el tiempo de permanencia en la agencia se le debe computar a efectos de reconocimiento de trienios, y en su caso, se le debe considerar en su carrera profesional. 6. Derechos y deberes de los empleados públicos. Derechos individuales y derechos individuales de ejercicio colectivo. Derechos retributivos. Vacaciones, permisos y licencias. El Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, EBEP, dedica su título 3 a la regulación de los derechos y deberes de los empleados públicos. El título 3 se organiza de la siguiente manera. El capítulo 1 enumera los derechos de los empleados públicos. El capítulo 2 regula el derecho a la carrera profesional y a la promoción interna, así como la evaluación del desempeño. El capítulo 3 regula los derechos retributivos de los empleados públicos. El capítulo 4 regula el derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional, y además el derecho de reunión. El capítulo 5 regula el derecho a la jornada de trabajo, los permisos y las vacaciones de los empleados públicos. El capítulo 6 regula los deberes de los empleados públicos y el código de conducta que deben observar. En el presente epígrafe estudiaremos los derechos de los funcionarios. 6,1. Derechos comunes de los empleados públicos. El capítulo 1 del título 3, EBEP, incluye un catálogo de derechos básicos y comunes de los empleados públicos, diferenciando entre los de carácter individual y los derechos colectivos. En dicho catálogo, el EBEP incorpora junto a los derechos más tradicionales, otros de reciente reconocimiento. 6.1.1. Derechos individuales. El artículo 14 EBEP atribuye a los empleados públicos los siguientes derechos de carácter individual en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio. A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional. A la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación. A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio. A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios,
y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar. A la defensa jurídica y protección de la administración pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional, como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos. A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral. Al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral. A la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico. A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. A las vacaciones, descansos, permisos y licencias. A la jubilación según los términos y condiciones establecidas en las normas aplicables. A las prestaciones de la seguridad social correspondientes al régimen que les sea de aplicación. A la libre asociación profesional. A los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. 6.1.2. Derechos colectivos. Según el artículo 15 EBEP, los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva. A la libertad sindical. A la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo. Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso. Al de reunión. En relación con el derecho de reunión de los empleados públicos, el artículo 46 EBEP otorga legitimación para convocar una reunión, además de las organizaciones sindicales, directamente o a través de los delegados sindicales. Los delegados de personal. Las juntas de personal. Los comités de empresa. Los empleados públicos de las administraciones respectivas en número no inferior al 40% del colectivo convocado. En cuanto a las reuniones en el centro de trabajo, se deben autorizar fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y los legitimados para convocarlas. No pueden perjudicar la prestación de los servicios. Serán responsables de su normal desarrollo los convocantes de las mismas. 6.2. Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones de los funcionarios públicos. 6.2.1. Normativa básica y régimen jurídico aplicable en la administración de la Junta de Andalucía. El capítulo 5 del título 3 del EBEP regula el derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones de los funcionarios públicos. Respecto del personal laboral, dice el artículo 51, que se estará a lo establecido en dicho capítulo y en la legislación laboral correspondiente. La regulación del EBEP se puede agrupar en torno a 3 materias. Regulación básica en materia de jornada de trabajo, que es muy escueta. Catálogo de permisos de los funcionarios. Regulación básica de las vacaciones de los funcionarios públicos. En el ámbito de la administración de la Junta de Andalucía, la normativa básica en esta materia debe ser integrada con la siguiente normativa autonómica. Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de hacienda pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía. Ley 3/2005, de 8 de abril, de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de declaración de actividades, bienes e intereses de altos cargos y otros cargos públicos. Decreto 349/1996, de 16 de julio, modificado por el Decreto 150/1999 de 29 de junio y por el Decreto 347/2003 de 9 de diciembre,
por el que se regulan las diversas formas de prestación del tiempo de trabajo del personal funcionario en la Administración de la Junta de Andalucía. Orden de 29 de julio de 1996, sobre jornadas y horarios en la Administración General de la Junta de Andalucía. Orden de 10 de noviembre de 1999, determinando el horario de atención al público de los registros generales y las jornadas y horarios del personal a ellos adscritos. Orden de 13 de diciembre de 2005, por la que se establece la compensación de festivos. Acuerdo de 9 de julio de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el acuerdo de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, de 3 de junio de 2013, sobre medidas en materia de jornada laboral, ausencias y permisos para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las empleadas públicas y empleados públicos. Acuerdo de 17 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018, de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público andaluz. Instrucción 4/2012, de la Secretaría General para la Administración Pública, sobre la aplicación de la Ley 3/2012 de 21 de septiembre, de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de hacienda pública, para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, en materia de jornada laboral, vacaciones y permisos en el ámbito de la Administración General de la Junta de Andalucía y de sus instituciones, agencias administrativas y agencias de régimen especial. 62,2. Jornada de trabajo de los funcionarios públicos. Respecto de la jornada de trabajo de los funcionarios, el EBEP se limita a decir que serán establecidas por las administraciones públicas tanto la jornada general como las especiales, así como que podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial. El acuerdo de 17 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Acuerdo Marco de 13 de julio de 2018, de la Mesa General de Negociación Común del Personal Funcionario Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, para la mejora de la calidad del empleo público y de las condiciones de trabajo del personal del sector público andaluz, de acuerdo a lo dispuesto en la disposición adicional 144 de la Ley 6/2018 de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, establece que la jornada laboral ordinaria de todo el personal del sector público andaluz será de 35 horas semanales de promedio en cómputo anual. 62,3. Permisos de los funcionarios públicos. El EBEP regula los permisos de los funcionarios públicos agrupados en dos artículos. El artículo 49, relativo a los permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, por razón de violencia de género, y para las víctimas de terrorismo y sus familiares directos, y el artículo 48, que recoge los demás permisos de los funcionarios públicos. Según establece el artículo 7 del EBEP, en materia de permisos de nacimiento, adopción, del progenitor diferente de la madre biológica y lactancia, el personal laboral al servicio de las administraciones públicas se regirá por lo previsto en el propio EBEP, no siendo de aplicación a este personal. Por tanto, las previsiones del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores sobre las suspensiones de los contratos de trabajo que en su caso, corresponderían por los mismos supuestos de hecho. A. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y por razón de violencia de género. En todo caso se concederán los siguientes permisos con las correspondientes condiciones mínimas. A. Permiso por nacimiento para la madre biológica. Tendrá una duración de 16 semanas, de modo que las 6 semanas inmediatas posteriores al parto serán en todo caso de descanso obligatorio e ininterrumpidas. Este permiso se ampliará en 2 semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo o hija, y por cada hijo o hija a partir del segundo en los supuestos de parto múltiple, una para cada uno de los progenitores. No obstante,
En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso. En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las 6 primeras semanas de descanso obligatorio, el período de disfrute de este permiso podrá llevarse a cabo a voluntad de aquellos, de manera interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla 12 meses. En el caso del disfrute interrumpido se requerirá, para cada período de disfrute, un preaviso de al menos 15 días y se realizará por semanas completas. Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las necesidades del servicio lo permitan y en los términos que reglamentariamente se determinen. En los casos de parto prematuro y en aquellos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de 13 semanas adicionales. En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del permiso no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las 6 semanas de descanso obligatorio, se solicite la reincorporación al puesto de trabajo. Durante el disfrute de este permiso, una vez finalizado el período de descanso obligatorio, se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración. B. Permiso por adopción, por guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente. Tendrá una duración de 16 semanas, de modo que 6 semanas deberán disfrutarse a jornada completa de forma obligatoria e ininterrumpida inmediatamente después de la resolución judicial por la que se constituye la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento. Este permiso se ampliará en 2 semanas más en el supuesto de discapacidad del menor adoptado o acogido, y por cada hijo o hija. A partir del segundo, en los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento múltiple, una para cada uno de los progenitores. Los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, serán los que así se establezcan en el Código Civil o en las leyes civiles de las comunidades autónomas que los regulen, debiendo tener el acogimiento temporal una duración no inferior a 1 año. El cómputo del plazo se contará a elección del progenitor, a partir de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento,